Bien, buenas tardes, buenos días. En cualquier momento en que decidan ver este video, es la segunda parte de uno de los mejores modelos de macroeconomía desde mi perspectiva, el modelo neoestructuralista. Eh, Vamos a continuar entonces nuestro camino con los choques del modelo. Después de haber visto la estructura básica, después le vamos a formalizar matemáticamente. Se van a presentar algunas evidencias desde el punto de vista de la CEPAL de esta teoría y se presentan unas conclusiones. Esa es como la segunda parte. Como les mencioné, arrancamos con los choques. Se presentan 4 choques, como ustedes pueden ver allí en la parte de la diapositiva. Primero hacemos una visión de cómo se presenta el efecto de una política industrial. Segundo, cómo afecta un choque de demanda externa a la economía. Tercero, cómo sucede un problema de enfermedad holandesa. Y cuarto, los efectos del libre comercio sobre las variables principales del modelo. Vamos con el primero. Entonces, allí se presenta los elementos que pueden traer la política industrial. Si alguno quiere consultar como en esto, nosotros con el profe Álvaro Moreno y con Andrés Felipe Mora, que es su compañero, que es profesora en ciencia política y en la Universidad Nacional, eh, escribimos un working paper en la facultad sobre política industrial Colombia. Eso fue un trabajo que se hizo para el gobierno nacional y pues que nunca tuvieron en cuenta, pero se hizo un trabajo juicioso y yo creería que si quieren consultarlo, pues estaría muy bien. Y segundo, pues hay muchos autores, yo recomiendo uno que tiene su propio blog y todo, se llama Dani Rodrik. Dani Rodrik y también Jesús Felipe, busquen el blog, o Dani Rodrik tiene un libro que se llama Una economía, muchas recetas, ¿sí? Una economía, muchas recetas. Ese libro es del Fondo de Cultura. Allí van a encontrar cómo hacer la política industrial y qué características debería tener. Entonces, al final lo que tenemos es que, digamos, aquí ya nuestro modelo, poner el láser. Entonces, la política industrial desplaza la recta de productividad relativa y, y, pues lo que indica es que cada sector se vuelve pues más productivo porque hace una inversión en tecnología y a su vez en la economía. La política industrial no solamente beneficia individualmente, sino al colectivo, en eso que llaman la información tácita. eh, Se generan encadenamientos, se difunde la tecnología. Digamos que todo eso incluiría una política de desarrollo productivo e industrial. Entonces, si ustedes ven, todo lo que de aquí en adelante en los números aparece como X, o sea, X acá, X acá, X acá, y aquí no, pero pues este punto simplemente conecta. Ese sería el modelo en su arrancada. Y vamos a ver qué pasa una política de desarrollo industrial si no pasa nada más. Entonces, pues lo que va a suceder es que al mismo salario relativo, pues se van a crear más sectores, o sea, se va a diversificar la estructura productiva de la economía. Con una mayor diversificación podemos exportar más, cerrar un poco más las importaciones. Eso nos va a permitir crecer de manera más rápida en el largo plazo, de tal manera que tenemos un mayor crecimiento, que sería este eje, al mismo nivel de salarios. Entonces se cierra el circuito en los niveles Z, unas Z. ¿Listo? Entonces, simplemente se cierra la brecha tecnológica con el centro, se estimula la diversificación productiva
y se va a mayor complejidad y, digamos, procesos sofisticados. Esas transiciones demoran décadas, entonces, digamos, ir desplazando esto. Yo creía que primero no es tan lineal y segundo, pues en términos temporales, necesita una gran inversión de tiempo. Entonces, el segundo modelo es el efecto de un choque de demanda. Como ustedes pueden ver, el modelo está en su arrancada en, eh, en las variables x. Entonces aquí estoy en una x, aquí estaría 2x, 3x y acá. Este sería el inicio del modelo. ¿Listo? Este modelo, perdón, aquí bajo el volumen de esta cosa. Este modelo arranca en este punto, donde estoy poniendo el cursor. Y la idea es la siguiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, pues, decir que hay un efecto negativo en la demanda de bienes que exportamos. Como, no sé, un problema, una helada, una sanción comercial, una caída en Wall Street de la cotización de los productos primarios, una cuestión de esas. Entonces pasa de X a Z. Hay una caída en el flujo de ingresos por exportación, entonces eso hace caer el cociente de elasticidades. Como las elasticidades caen, pues eso al final frena el proceso de crecimiento de la periferia y se pueden incorporar menos tecnologías, ¿sí? La productividad cae, pues menos aprendizaje, menos producción, menos ventas. Eso hace girar esta recta aquí arriba hacia abajo, indicando que menos sectores pueden ser viables y a su vez pierden capacidad de innovación y aprendizaje. Entonces, gira hacia abajo. Como nosotros estábamos acá y esto giró hacia abajo, entonces miren que al nivel de salario que teníamos antes, eh, nos movemos al punto Y, que nos marca este nivel de sectores, o sea, hay una especialización, se concentra la actividad productiva en N2 y con la elasticidad caída, la ley de Thirlwall, entonces pasa de Z a Y. Entonces lo que tenemos al final es una pérdida de sectores, una menor elasticidad exportación-importación, que tiene como consecuencia una caída en el crecimiento de largo plazo de la economía en desarrollo, de la economía periférica. Ese es el segundo choque. Vamos con el tercero. El tercero es bien famoso, se llama enfermedad holandesa. Entonces la enfermedad holandesa consiste pues en un escenario donde nosotros, los países de la periferia, enfrentamos una fase de auge. Yo aprendí que pueden ser de dos calibres. Entonces primero puede ser que suba el precio de lo que exportamos mucho, como sucedió en el 2003 al 2007, o puede ser que encontremos un gran yacimiento de algo, o sea, entonces que aumenta la producción o se destruye la cosecha de café en Brasil y entonces queda la cosecha de nosotros abundante, eso hace subir el precio internacional, ¿no? Entonces, la enfermedad holandesa viene del ingreso súbito de la exportación de bienes primarios particularmente. Y lo que uno consideraría podría ser una bonanza, termina siendo una malanza, eh, una maldición. Eso viene en los términos de la maldición de los recursos. Y en esa idea de la maldición de los recursos, pues entonces se encuentra dentro de eso un subconjunto la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa tiene ese nombre porque eh, porque en Holanda, en los Países Bajos, digamos, en los años 60 se encontró un gran yacimiento de gas y de recursos naturales, también puede ser petróleo, pero recuerdo que es de gas, y ese incremento masivo pues hizo entrar una cantidad de dólares por la venta de esos productos y
y en definitiva eso causó que la tasa de cambio bajara porque había un exceso de oferta de divisas. Al bajar la tasa de cambio generó unas distorsiones sobre el costo de comprar afuera bienes industriales eh, que se hicieron mucho más baratos y destruyó la industria holandesa, ¿sí? Entonces, como que gana un sector, que sería en este caso el de gas, y se destruye toda la parte como de valor agregado, que en ese caso fue la industria manufacturera. Hay dos autores como clásicos alrededor de la enfermedad holandesa, que terminan siendo análisis neoclásicos, como son Corden y Neri, Corden y Neari, que escribieron en los años 80 dos papers sobre los que se basa la mayoría de las interpretaciones teóricas más rigurosas sobre la enfermedad holandesa. Yo no creería que las mejores explicaciones de la enfermedad holandesa. Sobre ello, yo sugeriría también consultar el diccionario Palgrave-Macmillan cada vez que revisen un concepto, por ejemplo, esta enfermedad holandesa. Eh, a veces el Wikipedia, pero los economistas serios, digamos, creo yo, revisan el Palgrave-Macmillan Dictionary, ¿no? Entonces, enséñense a eso, ustedes que están jóvenes. La Universidad Nacional tiene en su colección digital el Palgrave Macmillan a la fecha en que yo hago este video. Entonces, allí lo pueden conseguir si lo ven los estudiantes de la Universidad Nacional. Si lo quieren ver otros estudiantes o simplemente se cae la licencia, porque es muy costoso ese diccionario. Existen unas páginas de acceso gratuito sobre tomos, pues son como 14 tomos y cada uno como a 1000 páginas, no, son, y, no sé, como a $500 cada uno. Bueno, entonces vamos a explicar esa situación de enfermedad holandesa que acabo de decir en nuestro modelo. Habría que ubicar inicialmente algunas cosas. Como ustedes saben, todo arranca en X, entonces vean, X acá y giro aquí. ¿Listo? Este es el efecto inicial. Entonces, lo que vamos a ver es que como se parte de que llega un auge, ¿cierto? Petrolero, cafetero, y este auge tiene una consecuencia importante sobre la elasticidad de ingreso-exportación, pues porque al mismo ingreso de ellos, pues se elevó nuestra exportación, entonces como que eso eleva la elasticidad y la jala hacia arriba. Entonces ustedes ven que esta flechita donde yo estoy marcando con el cursor, eh, pues muestra ese desplazamiento, ¿sí? Eh, lo segundo es que la, la flechita aquí marca que se mueve hacia la derecha la curva de productividades, indicando que cada sector se vuelve más productivo porque hay harto dinero, entonces como que aumenta la demanda y la producción, y eso genera aprendizajes en la práctica, aprendizajes en la exportación, aprendizajes en los procesos. O sea, la mayor actividad económica trae consigo una mayor innovación. Eso se llama la ley de Kaldor-Verdorn, ¿sí? Digamos que es como un efecto interesante que yo creo que hay que calcular en Colombia. Yo quisiera hacer unos cálculos de eso. Hay mucho por hacer, ¿saben? Entonces, chévere, digamos. Entonces miremos qué efectos tiene inicialmente esto. Entonces, si uno lo tiene así, el primer impacto acá es moverse de X a Y. ¿Sí ven? Se crean más sectores porque los salarios están dados, salarios relativos, con el resto del mundo. Y a su vez, si uno mezclara las dos cosas, pues tendría un mayor crecimiento. O sea, una cosa como por acá, en el punto rojito que tengo. Ahí el cursor. Pero incluso lo que muestran acá es que la subida de la elasticidad de X a Z, pues eleva el crecimiento relativo a la periferia. O sea, nosotros crecemos muchísimo. Ese efecto es el crecimiento colombiano de 2007, que algunos de la política dicen que es que Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda, era un ingenio y
La verdad fue tan bueno que hizo crecer todos los países de América Latina al tiempo. O más bien fue una lotería de los commodities. Yo voto por la segunda. Entonces digamos que ese punto es Z. Después viene la enfermedad. O sea, ¿cuál es el problema? Entonces el problema viene aquí. Si ustedes recuerdan, este cociente de salarios dice salario periferia y salario centro. Salario centro es salario en dólares por la tasa de cambio. Y si ustedes recuerdan la tasa de cambio, cuando entran muchos dólares por nuestro auge, pues baja un montón. Entonces, digamos, esa bajada de la tasa de cambio genera, eh, digamos, que este cociente, claro, lo estoy dividiendo por algo más pequeño. Entonces, los salarios en términos de eh, los salarios colombianos en términos de los salarios extranjeros en moneda nacional, todo expresado en moneda colombiana, se incrementa. Por eso mire lo que voy a decir, cuando estamos en auge, en la mesa, o sea, cuando tenemos boom de commodities, y cuando estamos en la mesa de negociación del salario mínimo, los gremios dicen, no, es que los salarios están muy costosos en términos internacionales, y es lo que yo acabo de decir, y es lo que se ve en esa gráfica allí, esta flechita que yo estoy mostrando con el cursor. Y cuando estamos en recesión dicen, no, pues es que hay mucho desempleo y la forma de reactivar la economía es bajando los salarios. Entonces como que se pierden a subida y se pierden a bajada también. Y eso siempre lo dicen en la mesa, les vale huevo, digamos, porque los, los, las condiciones de negociación siempre están perdidas en la mesa. Miren que yo puse aquí una gráfica justamente de eso. Eh, Aquí se muestra lo que solicitan los gremios, perdón, las centrales obreras, y esto es lo que ofrecen los gremios. La barrita morada o la línea moradita es lo que efectivamente se subió del salario. Entonces, ustedes ven, siempre estuvo pegado a lo que los gremios dijeron, excepto en los años donde las crisis se dan. Y mire que el efecto no es que en las crisis los trabajadores ganen poder de negociación, sino que se bajan del bus. Mire la caída de lo que solicitan. O sea, les ajusta, digamos, el salario hacia abajo, ¿no? Digamos que la crisis después del 2008 justifica que se bajen del bus en términos de lo que solicitan. Lo mismo pasa en 1999, a la caída tan brusca en lo que solicitan los gremios. Y digamos que las condiciones de, de solicitud de pago de los gremios, pues se mantiene más o menos estable. Eh, Durante las crisis realmente se mantiene quietico, sube muy poquito, como pasó en el 2000 y del 2007, 2008, digamos, ahí hay una caída, que realmente se mete la negociación como en un túnel. Parece lo de las bandas cambiarias que se ven en el curso de Macro 2 que estamos presentando acá. Entonces, o en el curso de Macroeconomía Abierta, o Macro del Desarrollo, como quieran verlo también. Esto es importantísimo. Entonces, nos dicen que, bueno, se subieron los salarios, pero pues en términos de los dólares, pero por la tasa de cambio. O sea que la solución no es bajar los salarios, sino subir la tasa de cambio, o sea que es responsabilidad del Banco de la República y de cómo se manejan los recursos que entran en la balanza de pagos, o sea, es un manejo financiero y macroeconómico de responsabilidad del banco, y el banco dice que eso no tiene nada que ver con ellos, entonces, digamos que, de hecho, les conviene que pase eso, porque cuando la tasa de cambio se aprecia mucho, los precios de los bienes importados se vuelven más baratos y el IPC empieza a caer, o sea que hay un control de la inflación, pero a consta de lo que voy a mostrar ahora. Entonces se suben los costos salariales. Cuando se suben los costos salariales con las nuevas condiciones de productividad nos vamos hasta Z y luego con la nueva condición de relación de elasticidades, vamos aquí a este Z
donde ustedes ven que hay una contracción importante de la cantidad de sectores, o sea, se especializa la economía y a su vez tenemos una contracción de la tasa de crecimiento de largo plazo por la ley de Tyrwell. Entonces, el nuevo circuito es este: menos sectores, menos elasticidad de exportación e importación y menor crecimiento de largo plazo. Esa es la enfermedad holandesa. Vamos por el cuarto, movimiento, que es la firma de tratados de libre comercio. Bueno, la firma de un TLC, un tratado de libre comercio, o la apertura, como sucedió en Colombia en los 90, pues tiene dos impactos. El primero es elevar la propensión marginal a importar, o sea que eso va a afectar la elasticidad de importaciones, reduciendo el cociente de la ley de Tyrwell. Claro, digamos que bajan los aranceles y es esto que nos dicen que los beneficios son para los consumidores, que pueden comprar más y más barato. Nosotros vamos a ver cuál es el beneficio y la destrucción también completa, o sea, la visión completa. Entonces, fijo, gana el consumidor que compra mucho más barato y eso tiene una consecuencia de una mayor elasticidad de importación. Segundo, cuando se firman estos tratados, pues se advierte mucho de que las empresas tienen que innovar, tienen que meter nuevas tecnologías para adaptarse a la competencia que viene. Entonces, esa mayor tecnología que en Colombia yo creía que viene más como del sálvese quien pueda, como en la pandemia, como en el empleo, o sea, son cosas de autoempleo, se llama plena empleabilidad, que lo justifican en el emprenderismo y se salvan y se lavan las manos de las políticas públicas de empleo. Le dicen el autocuidado en la pandemia porque se lavan las manos de políticas públicas de salud. Y cuando dicen que firman el TLC, le dicen a las empresas: usted tiene que innovar, usted tiene que meterse la mano al drill y prepararse porque ha sido un lento, porque fue usted el que se quedó lavándose las manos de una política de desarrollo productivo nacional en serio, como lo hizo Corea del Sur, como lo hizo otros países, ¿no? Entonces, los mediocres firman TLCs, me parece a mí. Los otros piensan las políticas de 30 a 40 años de transformación productiva. No es fácil, sobre todo cuando uno viene en el proceso de lo contrario, ¿no? Digamos, como estamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La política de innovar o morir va a generar un salto en la productividad relativa. Eso va a generar un cambio en la diversificación, va a afectar la heterogeneidad, se va a crear menos empleos al final y podríamos estar viendo que el mayor comercio en este caso pues termina siendo negativo. El otro día estaba en una conferencia, un paper que yo escribí, y me decía un tipo de la EAFIT que es que uno no se puede salvar de la ventaja comparativa y que hay que adaptarse al libre comercio. Yo creo que uno no se puede salvar de la ventaja comparativa si siempre lee el libro de Krugman. Eso fue lo que yo leí. O sea, si se lee esos libros de texto y lo repiten una y otra vez, pues ahí es donde es válida, porque en la práctica los países ganan es con ventajas creadas, como dice Ha-Hong Chang en el artículo y libro de La pateando la escalera, que recomiendo mucho. O sea, eso nunca sucedió con el libre comercio, para nada. Entonces vamos a ver la gráfica de nuestro modelo. Siempre arrancamos con 5 cuadrantes, perdón, con las X. En este caso tenemos los 5 cuadrantes, los anteriores no. Tenemos, mire las X acá. Esta X es la que determina el punto de partida. Después decimos innovar o morir y hay un giro vertical de la recta de productividad relativa, indicando que cada sector como que hace un esfuerzo mayor
en la innovación. Por supuesto, ahí ya se pierden algunos sectores, porque pues de muy alta tecnología, que es como cuando la N es muy grande, pues ya estos países no pueden hacer el esfuerzo y se pierde, o sea, renuncian a hacer ciertos sectores. Entonces gira vertical y de entrada ya hay una pérdida de sectores. Lo segundo que va a pasar es que entran los importados y arrasan con las ventas de los productos nacionales, destruyen las empresas nacionales, entonces ganamos los consumidores porque consumimos más barato, pero no nos dicen que destruyen nuestras fuentes de trabajo. Entonces estamos importando empleo de China, importando empleo de otras partes, ¿no? Entonces se mueve hacia la curva de productividad se mueve hacia la izquierda por la muerte grandota de muchas empresas que no sobreviven a la oleada de competencia. Segundo, si ustedes recuerdan, uno de los efectos es la subida de la propensión marginal a importar. Eso afecta a la ley de Tyrwell, la lleva hacia abajo, mueve toda la recta de elasticidades hacia abajo. Entonces hay un salto en esta flechita, desde X hasta Z. Entonces quedamos en un circuito de menos sectores, o sea, más especializada, más heterogénea la economía, una menor tasa de crecimiento. Y si ustedes revisan con respecto al escenario anterior, que sería esta sería la tasa de desempleo que existía en la economía periférica, ahora hay una tasa de desempleo mayor, que es esta distancia vertical entre, ¿cierto? Digamos, el 100% de la mano de obra y el nivel de contratación, ¿sí? Que no alcanza, pues, a garantizarse. ¿Listo? Eso es. Aquí terminamos los modelos con choques y pasamos a la versión formal. Entonces, bien, entonces, vamos a hacer un diagrama de fases y para eso vamos a construir dos curvas que permiten hacer el análisis. Esas curvas se llaman isoclinas. Entonces, vamos con la primera. Primero que vamos a presentar acá es el crecimiento de N, o sea, cuando se diversifica la economía. ¿De qué depende? Primero, un factor exógeno, ahí podría estar la política industrial, por ejemplo, ¿sí? O, no sé, alguna ayuda internacional o alguna ayuda divina que nos permita converger hacia, hacia la frontera tecnológica. Después está en esta fracción, como aquí explico con mi cursor, la diferencia entre la productividad relativa y los salarios relativos, que es esta condición que está aquí abajo, y que en la gráfica nosotros habíamos visto las dos gráficas en la parte de arriba. Entonces, digamos que cuando esa productividad es mayor que el salario relativo, pues se diversifica, ¿cierto? Luego se explica que tiene el componente pi, que es la productividad de la periferia sobre la del centro, que nosotros ya conocemos eso. Y lo que dice es primero, pues que entre más sectores, pues la tecnología es más fuerte, eso lo llama intensidad tecnológica. Y si ustedes recuerdan, la curva va cayendo conforme me voy moviendo a la derecha, porque se supone que ellos nos ganan en esos sectores en términos de productividad. Estoy hablando del centro con respecto a la periferia, que somos nosotros. Y G, que es la brecha tecnológica, o sea, qué tan lejos estamos de los países del norte respecto del sur. Aquí está la tecnología del norte respecto del sur. Entre más grande la tecnología, entre más grande la brecha, pues más abajo está la curva de productividad relativa. No es el signo negativo que lleva. ¿Listo? Ahora vamos con la brecha tecnológica y una explicación ahí adicional. Aquí tenemos otra isoclina que se muestra la dinámica, la tasa de crecimiento de la brecha, que como ustedes ven tiene G puntico arriba, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la brecha? Hay un factor exógeno, digamos que pueden ser las condiciones geopolíticas de convergencia, las políticas industriales, las dificultades de transmisión y grado de cooperación de las personas para
difundir el conocimiento una vez se trae, ¿cierto? Para imitar, etc. Y allí hay dos componentes que tienen signo menos. Entonces hay uno primero que es el valor de G. Entonces lo que dicen estos autores es que entre más grande la brecha, la velocidad de crecimiento de la brecha disminuye. Entonces eso indica que entre más grande la brecha, como que hay más oportunidades de aprendizaje y de usar incluso tecnologías viejas para ir acercándose a la frontera, porque se supone que el norte abandona tecnologías viejas que para nosotros serían muy útiles. Entonces, digamos que eso permitiría converger más. Entonces, la tasa de crecimiento de la brecha se reduce en la medida en que se va volviendo más grande la brecha. Bueno, en otras palabras, pues la brecha también es tan grande que pues ya no tiene más para dónde seguir creciendo, entonces como que se limita. Yo lo veo también de esa manera, aunque el autor original, los autores originales no lo mencionan de esa manera. El otro es la ley Kaldor-Vernon de productividad. En la medida en que crece el PIB, las empresas aprenden, innovan, lo hemos dicho en varias ocasiones, entonces se cierra la brecha. Este ya es el plano con las isoclinas y todo lo que acabamos de mencionar. Entonces voy a explicar esto. Bien, entonces primero tenemos que la economía crece más rápido si tiene más sectores por la ley de Thirlwall. Entre más n, más grande el cociente de elasticidad de exportación-importación y puede que sea más rápido. Después el salario relativo lo colocan como J y reemplazan también el término pi, que lo tenemos por allá atrás. Entonces este término, si lo ven, pi a menos kg menos pi, lo mandan aquí. Y w lo vamos a llamar j. Entonces ahí meten en esas dos esta condición. Aquí reemplazan el y de la cantidad de sectores y entonces quedan convertidas las isoclinas en esas dos condiciones. Después, para graficar esto en los diagramas de fase, se supone que las rectas isoclinas suceden cuando la tasa de crecimiento es así. Yo siempre he pensado que esta parte funciona como cuando se juega golf, que yo no he jugado golf, me imagino, ¿no? No me da el pedigrí ni la plata. Entonces, eh, el, el campo de golf es irregular. Yo no sé si ustedes recuerdan de este man Villegas, que le decían el hombre araña porque se agachaba, además que tuvo un drama familiar ahí tenaz, ¿no? Pero se agachaba para mirar cómo estaba el campo. Entonces, aquí hay un campo de esos. Haga de cuenta que es un campo de golf. Yo lo voy a explicar así. Y donde usted lance la bola, va a caer y va a rodar hacia el huequito este del hoyo del golf, ¿no? ¿Dónde estaría el hoyo del golf? Acá, aquí, en este punto, donde se cruzan las dos rectas. ¿Cuáles son las dos rectas? La roja y la negra. ¿Listo? Las flechitas que ustedes ven ahí del campo es como el grado de inclinación. Hacia allá cogería la pelota si cayera ahí. Entonces, si cae acá, va a coger como hacia abajo, va a coger como hacia allá, ¿cierto? Si cae aquí, va a coger como hacia allá, aunque todas las flechitas indican que va hacia allá. ¿Listo? Aquí, de hecho, muestran si cayera la pelota acá, vean. Entonces, si cae la pelota acá, como que se mueve para allá, como que se mueve para acá. Hay dos pedazos donde, en ese plano, si usted bota la pelota ahí, se queda quieta, no se mueve. ¿En dónde son? En las rectas. O sea, si caen, por ejemplo, ahí en esa recta roja, muy paila, se le queda ahí quieta a usted, la pelota no se mueve. Y si cae aquí, la pelota no se mueve, no se va a mover. Entonces lo que vamos a decir es que la tasa de crecimiento de la variable va a ser cero, si cae ahí. Si cae ahí, no se mueve. Y eso es lo que vamos a llamar isoclina. Entonces miren que aquí dice G punto y N punto, donde tengo el cursor. Y ahí voy a reemplazar por un cero.
para poder graficar estas rectas. Después debemos mirar el campo de golf. ¿Qué variables tiene? Entonces, n y g. Mírenlas en la ordenada n, en la abscisa g. ¿Sí? N y g. ¿Listo? Entonces, voy a despejar g y n de cada una de las condiciones. Entonces, de la primera, despejan g. ¿Sí? Digamos de esta, asumiendo que es 0. Entonces, mire que estas que tienen signo negativo, entonces se van a cruzar. Va a quedar el G positivo acá y luego va a quedar el U, el término B que pasa a multiplicar del otro lado y queda menos GHN dividido B. Es esto que está acá. Usted tómese el tiempo, pare la grabación si quiere y hágalo. Es un despeje sencillito. Lo mismo acá, 0 y se queda quietica. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver es que esta es la función donde si cae la pelota no se mueve G ni se mueve N. ¿Estamos? Digamos, por lo menos, si usted lanza aquí la pelota y la tasa de crecimiento de N va a ser 0. Se va a quedar quieta. Y por lo tanto, pues no se va a mover para ningún lado, ¿no? Porque pues N está en la otra también. ¿Sí? Digamos que, perdón, N está, si aquí cae y N varía 0, pues digamos que es esta. ¿No? Pero N a su vez está aquí también, entonces si no se mueve, pues G tampoco, ¿cierto? Digamos en términos de la isoclina. Bien, entonces miren que ambas tienen pendiente negativa, son las dos rectas que están ahí, y de acuerdo a unos valores que usted quiera darle, estos, digamos, ellos se imaginan si la política industrial le da un valor de B de tanto, uno se mueve entre 0 y 1, esas son las restricciones del paper del Cambridge Journal of Economics. Entonces lo que dicen es que la isoclina G es la más inclinada por los valores de la pendiente, o sea, la pendiente más grande es esta, y la más pequeña es esta, digamos, es la de la N, ¿cierto? Digamos, hasta ahí vamos bien. Bien, en esta parte pues decidí graficar las dos isoclinas y mostrarles qué sucede. Digamos que en esta parte estaría calculada la pendiente de G con respecto a N, cuando uno ya reemplazaba igual a 0 y despejaba G. Entonces ahí ya sabe que tiene pendiente negativa y que depende de esos coeficientes. Eso es como lo primero. Lo otro que voy a mostrarles es cómo se movería la pelotica de golf en el escenario de acuerdo a las flechitas que ellos marcan. Entonces, vamos a irnos por una conocida que es esta. Digamos, ¿se acuerdan que decía que entre más grande la brecha, que es esto que estoy tachando, pues menos es la velocidad de crecimiento de la brecha? Y menos crecimiento de la brecha es pues cuando se acerca a 0. O sea, que en este plano, toda esta recta es cuando la brecha no crece. Entonces imaginémonos qué tal si la pelota cae por acá. O sea, que es un punto donde uno diría la brecha es grande, porque miren que en el eje de la abscisa, la G crece, la brecha crece hacia la derecha. Entonces tengamos que tener una brecha grande, entonces entre más grande la brecha, ¿cierto? Menos, entre más grande la brecha, su velocidad tendería a decrecer. ¿Y dónde sería la velocidad de crecer? Pues que se acerque a 0. Entonces digamos que las peloticas se moverían hacia allá. O sea, entre más grande G, de alguna manera convergen a una velocidad más pequeña, ¿sí? Y pues debería pasar al revés si estoy del otro lado. O sea, si estoy del otro lado, la brecha es muy pequeña, entonces debería crecer más, ¿cierto? Entonces lo que caiga a la derecha de esa recta que coloqué en rojo, se mueve hacia la izquierda. Y si cae a la derecha, cae a la izquierda, perdón, se mueve a la derecha. ¿Listo? Y eso va a aplicar allá y aquí abajo también. Entonces, a la izquierda, si cae a la izquierda, se va moviendo como que aumenta G.
Y si cae a la derecha, se mueve a la izquierda. ¿Listo? Ahora vamos a ver n. Entonces, n también podemos ver acá. Ahí. Y miren que lo que dice es que en la medida en que crece la cantidad de sectores, la tasa de crecimiento de la diversificación empieza a ser cada vez más lenta. Es como el mismo principio, entonces llevémoslo allá, pero ahora en la recta n. Vamos a usar otro color. Digamos que es este. Listo. Ahora, si crece n, entonces miren que ahora lo miro como verticalizado. Entonces, supongamos que estoy aquí. Si estoy en un n grande. Si n crece, como que tiende a desacelerarse n. O sea, tiende como a una tasa de crecimiento cero. Y por este lado debe ser al revés. Entonces, de hecho, esto debería haberme llevado acá y ponerlo ahí, listo. Y si estoy por debajo, entonces debe hacer el caso opuesto, es decir, debe aumentar. Entonces, si estoy por encima de la línea azul, se mueve hacia abajo. Si estoy por debajo, se mueve hacia arriba. Entonces miren que como que las flechitas conducen, o sea, si la pelota cae, se mueve como hacia la izquierda. Entonces vamos a ponerle letras A, B, C, D. Si la pelota cae ahí, pues como que tiende a irse hacia allá, 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 ¿cierto? Y eso es justamente lo que ellos representan en la grafiquita que estábamos viendo. Aquí ustedes ven que esto es como lo que yo coloqué de hacia dónde convergía. Botaba la pelota acá y se iba hacia allá. Botaba la pelota acá y se iba como hacia acá. Botaba la pelota acá y se movía como hacia acá. Y luego se movía hacia acá. Es como que todos los planos convergen a este punto. ¿Listo? Y ahí ya pues terminamos la explicación. Aquí digamos que plantean otro escenario con el mismo plano, haciendo una política industrial que mueve uno de estos coeficientes que están por acá, ¿sí? Entonces mueve la recta roja como hacia la izquierda y mueve el plano hacia una mayor diversificación, que sería mayor cantidad de sectores y un cierre en la brecha. Como ustedes pueden ver en la diapositiva anterior, se mostraba el cambio. Entonces pasaba el coeficiente de 0,5, que es este plano graficado, coeficiente B corta, a 0,8, donde los autores recogen la política de desarrollo industrial, que es la que cierra la brecha. Está en la isoclina G punto. Entonces, pues como les dije, aquí ya está la gráfica y los resultados que acabo de mencionar. Bien, vamos con la última parte de la explicación, que tiene que ver con la evidencia empírica. Básicamente, la CEPAL hace algunos cálculos que se van a encontrar en trabajos de ellos. Entonces, uno es el IPR, que es lo que mide es el índice de participación relativa de sectores de alta tecnología comparado con las manufacturas de esos sectores en Estados Unidos. ¿Sí? Digamos, ellos tienen una clasificación por categoría SIUN de cuáles sectores tienen alto contenido ingenieril y miran la participación de esos sectores en la industria total. Ese es uno. Y después comparan ese resultado con el de Estados Unidos. La otra es la participación de las exportaciones industriales o de alta tecnología en el resto del mundo. O, bueno, podría ser cuánto pesan las exportaciones de los productos colombianos en el resto de las exportaciones mundiales, para ver el peso importante o no de ese bien. A su vez también hay indicadores de exportación por componentes de alta tecnología. Como les dije, ellos tienen unas clasificaciones de los sectores que consideran alta tecnología,
que lo llaman también de alto contenido ingenieril, sobre la exportación pues, de ese país. Entonces, como un índice de especialización. Y la productividad relativa mide la productividad del país, del país digamos, de Latinoamérica normalmente sobre la productividad del resto del mundo que la asumen como la de Estados Unidos. Entonces, pues vamos a ver de una de las gráficas. Aquí tenemos que CEPAL pues muestra un IPR y la relación con la productividad relativa. Y vea dónde está toda América Latina, dónde está Colombia, ¿sí? O sea, con un IPR bajito y una productividad con respecto a Estados Unidos muy baja. Y aquí en el otro espectro está Japón, está Corea, están los buenos estudiantes, ¿no? Digamos, España ahí en la mitad, digamos, pero también ahí no está en el bloque más complejo. Pero fíjese, hay una relación positiva entre la productividad relativa y el IPR, y a su vez pues ubica lastimosamente los países de América Latina en la esquina inferior izquierda. El IPR y la productividad relativa a partir de los cambios dinámicos a través del tiempo, o sea que van colocando como a través de los años cómo se va moviendo la variable. Este es para Corea, vea cómo se mueve y hace una transición de cambio estructural productivo progresivo, y una de América Latina, en este caso un país que escogen ahí, que es Argentina, que se supone uno de los países pues, como más complejos en sus desarrollos industriales, y desde el 70 hacia acá pues lo que ha hecho es una transición de desindustrialización y de pérdida de complejidad en la manufactura y de pérdida de productividad laboral respecto a Estados Unidos. Y eso que no lo hacen contra Corea, porque lo hicieran, la productividad contra Corea es mucho más fuerte la distancia. Esto, aquí tendría las participaciones de las exportaciones, digamos, en el resto del mundo, del país y respecto al resto del mundo. América Latina, pues básicamente no incrementó su participación de exportaciones en casi 30 años. Y por el contrario, Corea sí que hizo, bueno, aquí está Asia, donde está Corea, China, etcétera, Singapur, y hacen una transición de ganar en la participación mundial de comercio y también en la complejidad de sus exportaciones. Entonces lo que vemos es que, digamos, en los análisis normalmente colocan a los ejemplos de Asia y toda China, pues se han movido a sectores más intensivos en tecnología, han diversificado y pues obviamente les ha permitido penetrar mejor los comercios del mundo. Eso pues alteró las relaciones de poder y pues yo creo que básicamente amenaza la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Esta es la ley de Dirwell, básicamente es la división entre la elasticidad de exportación e importación. Mire cómo fluctúa la elasticidad de exportación e importación de los países. Normalmente la elasticidad de exportación está por encima, y por eso es que dicen que la única forma de cerrar la brecha es colapsar el PIB para que la economía deje de importar bienes. Son los ajustes recesivos. Y pues como el cociente de elasticidad de exportación e importación es inestable, pues también la ley de Dirwell, que es el cociente entre las dos, o el ratio, ¿no? Que está ahí. Y además pues bajito, por debajo de 1, y bastante volátil, porque podría mencionar que el crecimiento de nosotros es esporádico, es volátil y especula a que suba el precio de los commodities y no descansa en un motor de crecimiento estable. Este es el que yo calculé para Colombia en mi tesis doctoral, que les recomiendo visitar en el repositorio de la Universidad Nacional. Allí encontrarán pues el cálculo de la elasticidad, que es la que está en verde. La elasticidad de exportación es la azul y la elasticidad de importación es la roja. Y en los 90 cómo se descuadran las importaciones, y después deriva pues en esa crisis de los 90 donde se puede cerrar la brecha entre elasticidades. Tenemos un auge exportador de comienzo de los 90 muy fuerte, pero muy corto. Uno menos fuerte al final, al comienzo del siglo, pero de manera mucho más sostenida, que permitió esa expansión y recuperación al comienzo del siglo, en esos
periodos como intensos de subida del precio del petróleo. Y en el fondo lo que tenemos es nuevamente, vea cómo se ve la ley de Tyrwell, súper inestable, muy bajita, por debajo de 1, al final pudo crecer un poco, pero pues es inestable, es esporádica y especula pues también a que cambien los precios de los commodities. Esta es la elasticidad de exportación, aquí sería el azul, el cociente de Corea, mire cómo está por encima, eh, perdón. La ley de igual es la roja, pero mire que primero es bien estable y se incrementa como hasta el punto 2, hasta 2, y se mantiene ahí. O sea que el motor del crecimiento es estable, no es nada esporádico. La exportación pues siempre fue incrementándose y se alejó de las importaciones y eso les permitió pues un alivio en la balanza de pagos y la posibilidad de crecer más rápido. Esta parte pues no la voy a mencionar. Aquí están lo de las patentes, las brechas de productividad de América Latina pues que son muy altas y las de China como ha hecho la convergencia, digamos, a los países más desarrollados. Luego tenemos aquí un elemento esencial, yo no sé si recuerdan una gráfica que les presenté en las primeras diapositivas sobre, o en la primera parte de esta parte del modelo neoestructuralista, donde les mostraba que América Latina pues tuvo un rompimiento de su productividad comparada con la de Estados Unidos desde el 80. Y pues aún así se crean empleos, pero por eso es que los empleos se crean en sectores de baja innovación y pues son de baja calidad, o sea, son para vender automóviles, para así, digamos como que no necesitan incorporar conocimiento, que es la forma de medir la complejidad y la sofisticación del aparato productivo. Aquí están otra vez las trayectorias de productividad y empleo para, para Corea del Sur, ¿no? Perdón, para Corea del Sur. Dos periodos de transición donde siempre se está incrementando la productividad respecto del PIB. Aquí tenemos la productividad de América Latina, si uno la compara a la altura, digamos, mire que incluso estamos por debajo de lo que teníamos en 1980, una caída de la productividad muy sensible. Por eso es que llaman a la década de los 80 la década perdida, pero yo no creo que sea una década, sino que hubo un quiebre de trayectoria. Entonces ahí habría una cosa que analizar. Bueno, yo diría para cerrar que este es un modelo que vale mucho la pena estudiar, avanzar y seguir profundizando, criticando también. Es un modelo muy pertinente para los problemas de América Latina, pues que fue diseñado para eso. Por eso el modelo de Solow y el modelo de Ramsey y todo eso son con datos de la economía de Estados Unidos. Pues, y ellos sienten pues la comodidad de esas explicaciones, pero esto está hecho con nuestras realidades, entonces yo creo que la potencia de esta teoría está justamente en eso. Yo creería que si se le dedicara tanto esfuerzo como se le dedica a la teoría neoclásica, pues tendría otra vez unos niveles importantes de, de aceptación y de peso en las investigaciones de nosotros para incorporarle otros fenómenos como el déficit fiscal o las soluciones en términos de las supercrisis causadas, por ejemplo, en este caso la pandemia o cualquier otra, ¿no? Entonces mi invitación es obviamente a ojalá que puedan profundizar y que queden, pues, como en todos los materiales, buscar a profundidad y discutir y desarrollar estas ideas. Entonces, un abrazo, gracias.